Estaba revisando mis fotos antiguas cuando leí el mensaje de mi hijo. Papá, no necesitas venir en Navidad, ya tenemos planes sin ti. Me quedé quieto. Ni una palabra de respuesta. Días después, aparecí sin avisar. Cuando él abrió la puerta y vio quién estaba detrás de mí, la sonrisa se le borró del rostro. Pero antes de contarte lo que sucedió ese día, necesito que sepas algo. Si te gustan las historias reales de familia, de dolor, pero también de esperanza, este es tu lugar. Estamos trabajando para llegar a los 10,000 suscriptores y tu apoyo significa todo. Suscríbete al canal, déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo y si esta historia te toca el corazón, regálanos un like. Vamos por los 200 likes en este video. Tu comentario me da fuerzas para seguir compartiendo estas historias. Ahora sí, déjame contarte cómo llegué a ese momento. Me llamo Silvio Alejandro Lozano. Tengo 65 años y toda mi vida la dediqué a una sola cosa, mi familia. Trabajé desde 1970, los 14 años en una fábrica textil en las afueras de Guadalajara. Mis manos quedaron marcadas por las máquinas. Mi espalda se encorvó con los años, pero nunca me quejé. Cada peso que ganaba era para mi esposa, Carmela, y para nuestro único hijo, Armando. Carmela murió hace 5 años. Cáncer de páncreas. Fue rápido y brutal. En 6 meses pasó de ser la mujer más fuerte que conocí a una sombra frágil en una cama de hospital. Armando estuvo ahí, lo reconozco. Lloró conmigo. Me abrazó en el funeral. Me dijo, «Papá, nunca vas a estar solo. Yo siempre estaré aquí». Esas palabras me sostuvieron durante los días más oscuros, pero las promesas se desvanecen. La gente cambia, o tal vez siempre fueron así, y uno simplemente no quiso verlo. Armando conoció a Fernanda Pinedo 2 años después de la muerte de su madre. Ella era diferente, elegante, educada, con una familia de dinero. Trabajaba en marketing para una empresa internacional. Desde el principio noté algo en su mirada cuando me veía. No era desprecio exactamente, era más como indiferencia, como si yo fuera un mueble viejo que no combinaba con la decoración. Al principio intenté conectar con ella. Le llevaba tamales que hacía los domingos, le preguntaba por su trabajo, trataba de mostrar interés en su vida. Ella sonreía con educación, decía, «Gracias, don Silvio», y luego dejaba los tamales en la cocina sin probarlos. Armando siempre tenía una excusa. «Está a dieta, papá», o «Ya comimos antes de venir». Se casaron hace, 2 años, una boda elegante en un jardín en Zapopan. Yo pagué lo que pude, aunque sé que no fue mucho comparado con lo que pusieron los padres de Fernanda. Me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la familia principal. Durante el brindis, Armando agradeció a todos los que hicieron posible este día especial. Pero cuando mencionó a su madre fallecida, su voz se quebró. No me mencionó a mí. Eso dolió. Pero me tragué el dolor como había aprendido a hacer toda mi vida. Las visitas se fueron, espaciando. Antes Armando venía cada semana a mi casa. Comíamos juntos, veíamos el fútbol, hablábamos de todo y de nada. Después del matrimonio, las visitas se convirtieron en una vez al mes. Luego cada 2 meses. Luego, solo en ocasiones especiales. Yo seguía llamando, seguía invitándolo. «Hijo, ¿por qué no vienes el domingo? Hice tu mole favorito». Siempre había una razón. Trabajo, compromisos sociales, cansancio. Hasta que llegó este diciembre. El día 10 de diciembre, exactamente hace unas semanas, estaba sentado en mi sala. Es una casa pequeña, la misma donde Armando creció. Las paredes están llenas de fotos. Armando en su primera bicicleta, Armando en su graduación, Armando con su madre. Cada foto es un recuerdo de tiempos cuando yo importaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Armando. Lo leí una vez, luego otra y otra. «Papá, sobre la Navidad. Fernanda y yo hemos estado hablando. Este año vamos a hacer algo diferente, más íntimo, solo nosotros dos y los padres de ella. Creo que es mejor que no vengas. No te preocupes por nosotros. Disfruta tu día tranquilo en casa. Felices fiestas». Ni siquiera tuvo el valor de llamarme. Un mensaje, frío,
impersonal. Mis manos empezaron a temblar. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No era solo tristeza, era algo peor. Era la confirmación de algo que había estado negando durante meses. Había perdido a mi hijo. Me quedé mirando el teléfono durante horas. No respondí. ¿Qué podía decir? Pero mientras la noche caía y la casa se llenaba de sombras, algo cambió dentro de mí. No iba a quedarme sentado. No iba a desaparecer silenciosamente como un mueble viejo que ya no sirve. Iba a presentarme en esa puerta en Navidad, y no iba a ir solo. Lo que Armando no sabía es que yo también tenía un plan, y cuando viera quién estaba conmigo, toda su pequeña Navidad perfecta se iba a derrumbar. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que Armando y yo éramos inseparables. Cuando era niño, yo era su héroe. Me lo decía todo el tiempo. Papá, cuando sea grande quiero ser como tú. Me abrazaba cuando llegaba del trabajo, aunque oliera a sudor y aceite de máquina. No le importaba. Carmela se reía y decía, ese niño te adora más que a sus propios juguetes. Le enseñé todo lo que sabía, a andar en bicicleta en el parque de la colonia, a jugar fútbol los domingos en el campo de tierra cerca de casa, a reparar cosas, un enchufe, una silla rota, una tubería que goteaba. Las manos de un hombre deben saber crear y arreglar, le decía. Armando era buen estudiante, no brillante pero constante. Sacaba 8s y 9s. Carmela lo ayudaba con las tareas mientras yo trabajaba el turno nocturno. Los fines de semana íbamos los tres al mercado, comprábamos fruta fresca, comíamos tacos en el puesto de Doña Refugio. Éramos una familia normal, humilde pero feliz. Cuando Armando cumplió 15 años, empezó a cambiar un poco. Cosa normal de la adolescencia, decía Carmela. Quería más privacidad. Pasaba horas encerrado en su cuarto. Escuchaba música que yo no entendía. Pero nunca perdimos la conexión. Los domingos seguíamos viendo el fútbol juntos. Yo le seguía dando consejos sobre la vida, sobre las mujeres, sobre el trabajo. «Papá», me dijo una vez cuando tenía 17 años, «yo no quiero trabajar en una fábrica como tú. No me malentiendas, respeto lo que haces, pero yo quiero estudiar, tener una carrera». No me ofendí. Al contrario, sentí orgullo. «Hijo», le respondí, «yo trabajo así precisamente para que tú no tengas que hacerlo. Estudia, conviértete en alguien importante. Esa va a ser mi mayor satisfacción». Y cumplí. Pagué su universidad. Administración de empresas en una escuela privada. No era la más cara, pero tampoco era barata. Tuve que hacer turnos dobles durante 4 años. Mis rodillas gritaban de dolor, mi espalda se resintió más, pero cada vez que veía a Armando con sus libros, con su mochila, subiendo al camión rumbo a la universidad, sentía que valía la pena. Se graduó con honores. Lloré en su ceremonia. Carmela también, aunque ya estaba enferma y trataba de ocultarlo. Consiguió trabajo rápido en una empresa de logística. Buen sueldo, oficina, traje y corbata. «Lo lograste, hijo», le dije abrazándolo fuerte. «Tu madre estaría tan orgullosa». Durante los primeros años de su carrera profesional, todavía éramos cercanos. Venía a casa, me contaba de su trabajo, de sus jefes, de sus proyectos. Yo no entendía mucho de esas cosas corporativas, pero escuchaba con atención. Lo importante era estar juntos. Entonces llegó Fernanda. La conoció en un evento de networking, según me contó. Fernanda Pinedo, hija de un dueño de concesionarios de autos. Estudió en universidades privadas de élite. Hablaba inglés perfecto. Viajaba 2 veces al año a Estados Unidos. Cuando Armando me la presentó por primera vez, noté cómo ella observaba mi casa. Sus ojos recorrieron las paredes descascaradas, los muebles viejos, el piso de cemento pulido. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. «Mucho gusto, don Silvio», me dijo extendiendo una mano perfectamente arreglada. Su apretón fue débil, como si temiera contaminarse. Armando estaba radiante. «Papá, Fernanda es increíble. Es inteligente, exitosa, y me hace muy feliz». Yo sonreí. «Si tú eres feliz, hijo, yo soy feliz». Pero algo en mi interior se inquietó. Había algo en la forma en que Fernanda miraba a mi hijo. No era amor exactamente. Era más como
posesión. Como si Armando fuera un proyecto, algo que moldear y perfeccionar. Y yo, con mi ropa sencilla y mis manos callosas, claramente no encajaba en ese proyecto. Los meses siguientes confirmaron mis sospechas. Armando empezó a cambiar. Su vocabulario se llenó de palabras en inglés. Empezó a preocuparse por marcas de ropa que nunca le habían importado. Dejó de comer en fondas y solo iba a restaurantes de ambiente. Y poco a poco, yo fui quedando fuera de su nueva vida. El cambio no fue de un día para otro. Fue como ver morir lentamente a alguien que amas. Cada visita, cada llamada, cada encuentro era un poco más distante que el anterior. La primera señal real fue en el cumpleaños número 30 de Armando. Fernanda organizó una fiesta en su nuevo departamento, un lugar moderno en una zona exclusiva de Guadalajara. Piso 15, ventanas enormes con vista a la ciudad, muebles minimalistas, todo blanco y gris, frío como un quirófano. Llegué con un pastel que había mandado hacer en la panadería de Don Chuy, la misma donde comprábamos el pan cuando Armando era niño. Un pastel de 3 leches, su favorito desde siempre. Toqué el timbre. Fernanda abrió. Llevaba un vestido negro elegante. Detrás de ella había al menos 30 personas, todas vestidas como si fueran a una gala. «Don Silvio», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Qué sorpresa!». «¿Sorpresa?», Armando me invitó. «Es el cumpleaños de mi hijo». «Ah, sí, claro. Pasa». Entré sosteniendo el pastel. Los invitados me miraron. Yo llevaba mi mejor camisa, la blanca que usaba para ocasiones especiales, y mis pantalones de vestir. Pero al lado de esos trajes y vestidos de diseñador, me sentía como un indigente que había entrado por error. Armando estaba al fondo, riendo con un grupo de personas. Cuando me vio, su sonrisa vaciló por un segundo. «Papá, viniste». Se acercó y me abrazó, pero fue un abrazo rápido, incómodo. «Claro que vine, hijo. Es tu cumpleaños. Te traje tu pastel favorito». Fernanda apareció a su lado, casi materializándose de la nada. «Ay, don Silvio, qué detalle». Pero ya teníamos un pastel encargado, de una pastelería francesa. Costó una fortuna. Se rió. «Pero gracias de todos modos. Lo podemos guardar para después». Tomó el pastel de mis manos y lo llevó a la cocina. No lo volví a ver en toda la noche. Después supe que lo habían tirado. Me presentó a algunos de sus amigos. Todos eran de su trabajo, o amigos de Fernanda. Gente con títulos, con maestrías, que hablaban de inversiones y viajes a Europa. «Él es mi papá, Silvio», decía Armando. Nunca agregaba nada más. No decía «gracias a él pude estudiar» o «él me enseñó todo lo que soy». Solo «él es mi papá». Uno de sus amigos, un tipo llamado Roberto, con lentes de diseñador, me preguntó: «¿Y usted a qué se dedica, don Silvio?». «Trabajé 30 años en una fábrica textil. Ya estoy jubilado». «Ah, qué bien», respondió sin interés real, y se volteó para hablar con otra persona. Me quedé parado ahí, en esa fiesta elegante, sintiéndome invisible. Fernanda pasó cerca de mí y le dijo a una amiga, en voz suficientemente alta para que yo escuchara: «Es un amor de persona, pero ya sabes cómo son las generaciones anteriores, tan tradicionales». Me fui temprano. Armando ni siquiera notó mi salida. Después de eso, las invitaciones se volvieron cada vez más raras. Cuando los invité a cenar a mi casa por mi cumpleaños, Fernanda puso una excusa. «Ay, don Silvio, es que Armando tiene una presentación importante el lunes. Necesita descansar este fin de semana». Era mentira. Vi en su Facebook fotos de ellos en un restaurante esa misma noche. Cuando Carmela murió, Armando estuvo presente. Lloró, pero 2 semanas después, cuando seguía hundido en mi dolor, apenas me llamaba. Fernanda le decía que necesitaba espacio para sanar solo y que cada quien procesa el duelo diferente. Un día reuní valor y los invité a ambos a comer. Insistí: «Por favor, hijo, extraño pasar tiempo contigo». Aceptaron, pero con condiciones. «Solo 1 hora, papá. Tenemos compromisos después». Preparé todo su comida favorita: mole negro, arroz rojo, frijoles charros. Pasé todo el día cocinando. Llegaron 30 minutos tarde. Fernanda llevaba el celular en la mano todo el tiempo,
contestando mensajes. Armando comió rápido, sin saborear. «Está delicioso, papá», dijo, pero no me miraba a los ojos. Fernanda picoteó la comida. «Está muy condimentado para mí. Mi estómago es sensible». Traté de hacer conversación. «Hijo, ¿cómo va tu trabajo? Cuéntame de tus proyectos». «Bien, papá. Todo bien». Silencio. «¿Y ustedes? ¿Alguna noticia, planes?» Fernanda y Armando intercambiaron una mirada. «Bueno, papá», dijo Armando, «de hecho sí hay algo. Vamos a comprar una casa. En una privada en Zapopan. 3 recámaras, jardín, área de juegos». Mi corazón dio un salto. «¿Área de juegos? ¿Eso significa...?» «No, no», interrumpió Fernanda rápidamente. «Todavía no hay bebés en el horizonte. Es solo que la casa tiene buena plusvalía, una inversión». Pero yo había visto algo en los ojos de Armando. Había algo que no me estaban diciendo. «La casa está preciosa», continuó Fernanda. «Muy moderna, minimalista. Ya sabes, nada recargado ni anticuado». La forma en que dijo «anticuado» mientras miraba alrededor de mi casa no fue sutil. Se fueron antes de que terminara la hora prometida. «Emergencia en el trabajo», dijo Armando. Los platos llenos de comida quedaron en la mesa. Tiré todo a la basura y lloré solo en mi cocina. Los meses pasaron. Las llamadas de Armando se redujeron a mensajes esporádicos. «Hola, papá, ¿todo bien? Luego hablamos». Nunca hablábamos. Intenté visitarlo sin avisar una vez. Necesitaba verlo. Extrañaba a mi hijo con un dolor físico en el pecho. Toqué el timbre de su departamento. Fernanda abrió. Su expresión se endureció. «Don Silvio, no sabíamos que venías». Quería darles una sorpresa. Traje frutas del mercado, las mandarinas que le gustan a Armando. Qué considerado. No me invitó a pasar. Pero Armando está en una videollamada importante. Trabajo. No puede ser. Interrumpido. Puedo esperar. Va a tardar horas. Mejor llama antes la próxima vez, para coordinar. Cerró la puerta en mi cara. Me quedé parado ahí, sosteniendo la bolsa de mandarinas, sintiéndome como un extraño, intentando entrar a una casa que no era la suya. Y entonces llegó el Día de Muertos de este año. Era la fecha que Carmela más amaba. Siempre montábamos un altar en casa. Fotos de nuestros padres, velas, papel picado, cempasúchil, pan de muerto, su chocolate caliente especial. Llamé a Armando. «Hijo, ven a casa para el Día de Muertos. Vamos a poner el altar de tu mamá. Ella querría que estuvieras aquí». Hubo una pausa larga. «Papá, Fernanda y yo vamos a ir a Valle de Bravo ese fin de semana, con los papás de ella. Ya están los planes hechos». «Pero es el altar de tu madre, Armando». «Lo sé, papá, pero ya comprometimos. Lo siento», colgó. Puse el altar solo. Lloré frente a la foto de Carmela. «¿Qué hice mal?», le pregunté a su imagen sonriente. «¿Por qué lo perdí?». Y ahí, en mí, no nací. Ese momento de absoluta soledad, supe la verdad que había estado negando. Fernanda no solo había alejado a Armando de mí, lo había convertido en alguien que yo ya no reconocía. Y mi hijo había permitido que sucediera. Después de recibir ese mensaje el 10 de diciembre, algo se rompió dentro de mí, pero no de la forma en que pensaba. No me rompí en tristeza, me rompí en claridad. Durante 5 años había estado mendigando atención, aceptando migajas de afecto, tragándome el dolor cada vez que mi hijo me trataba como un estorbo, convenciéndome de que era mi culpa, de que yo era demasiado simple, demasiado viejo, demasiado poco para su nueva vida. Pero ese mensaje fue diferente. «No te preocupes por nosotros. Disfruta tu día tranquilo en casa». Como si yo fuera un anciano senil que necesitaba que lo tranquilizaran, como si mi presencia fuera una carga de la que finalmente se habían liberado. Me quedé despierto toda esa noche, mirando el techo, pensando, y en algún momento, cerca de las 4 de la mañana, tomé una decisión. No iba a desaparecer. No iba a quedarme en casa como un perro obediente. Si Armando quería cortarme de su vida, tendría que decírmelo a la cara, frente a frente, como hombres, pero más importante, iba a asegurarme de que entendiera exactamente lo que estaba haciendo y lo que estaba perdiendo. Al día siguiente, hice algo que nunca había hecho.
Busqué en las cajas viejas del closet. Carmela guardaba todo: fotos, cartas, documentos. Nunca sabes cuándo vas a necesitar recordar, decía. Encontré una caja de zapatos llena de fotos de Armando, desde bebé hasta su graduación. Armando en mis hombros, Armando aprendiendo a andar en bicicleta mientras yo corría detrás de él, Armando en su primer día de escuela, agarrando mi mano con fuerza. Encontré algo más: una carta. Era del año en que Armando empezó la universidad. Yo estaba trabajando turnos dobles y casi no lo veía. Una noche llegué a casa agotado y encontré un sobre en la mesa. La carta decía: «Papá, sé que has estado trabajando muy duro. Sé que te duelen las rodillas y que casi no duermes. Quiero que sepas que lo veo, lo aprecio. Cuando sea grande y tenga mi carrera, te voy a cuidar como tú me has cuidado. Vas a tener la mejor vida. Te lo prometo. Te amo. Armando». La letra era juvenil, imperfecta, pero sincera. Sostuve esa carta y lloré. No de tristeza, de rabia. ¿Qué había pasado con ese joven que escribió estas palabras? ¿Dónde estaba mi hijo? Durante los siguientes días hice algo más. Llamé a mi hermana, Rosa. Vive en Monterrey. No nos hablábamos mucho, pero siempre habíamos tenido una relación honesta. «Rosa, necesito tu ayuda», le dije. «¿Qué pasa, Silvio? ¿Estás bien?» Le conté todo: el distanciamiento, Fernanda, el mensaje sobre la Navidad. Hubo un silencio largo al otro lado. «Ese niño necesita que le recuerden de dónde viene», dijo finalmente. «Y tú necesitas recuperar tu dignidad». «¿Cómo? Ve, preséntate en esa puerta en Navidad y no vayas solo». «¿Qué quieres decir?» «Ya verás, voy a hacer unas llamadas. Confía en mí». El 20 de diciembre, Rosa llegó a Guadalajara. No vino sola. Trajo a alguien que yo no había visto en más de 10 años. Alguien cuya presencia cambiaría todo. Pero eso lo sabrás pronto. Los días previos a la Navidad fueron extraños. Había una determinación en mí que no había sentido en años. Rosa se quedó en mi casa, cocinábamos juntos, hablábamos hasta tarde. «¿Estás seguro de esto?», me preguntó una noche. «Más seguro que nunca. Va a ser duro para todos. Ya sé, Armando puede reaccionar mal. Que reaccione. Necesita escuchar la verdad y necesita verla con sus propios ojos». Rosa me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Carmela estaría orgullosa de ti. Carmela estaría destrozada por lo que Armando se convirtió». El 24 de diciembre amaneció frío. Un viento helado soplaba por las calles de Guadalajara. Nubes grises cubrían el cielo. Me vestí con mi mejor ropa, la misma camisa blanca, los mismos pantalones de vestir. No iba a pretender ser alguien que no era. Iba a presentarme como el hombre que siempre había sido, un padre que amaba a su hijo. Rosa también se vistió con cuidado. «¿Listo?», me preguntó. «Listo». Subimos al auto, un viejo Chevy del 98 que había mantenido funcionando durante años. Arrancaba con dificultad en el frío, pero finalmente encendió. Durante el trayecto a la casa de Armando, mi mente recorría recuerdos. Los domingos en el parque, las noches de jugar lotería, las veces que lo cargué cuando se caía, las veces que me dijo «Te amo, papá», sin que nadie se lo pidiera. ¿Dónde quedó todo eso? Rosa puso su mano sobre la mía. «Respira, hermano. Todo va a salir como tiene que salir». Llegamos a la privada en Zapopan alrededor de las 5 de la tarde. La casa era tal como Fernanda la había descrito. Moderna, minimalista, con un jardín perfectamente cuidado y un auto nuevo en la entrada. Las luces navideñas parpadeaban en la fachada. Todo era perfecto, ordenado, frío. Podía ver sombras moviéndose dentro. Escuchaba risas, música navideña suave. Me quedé parado frente a la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Rosa estaba a mi lado, y detrás de nosotros, esperando en silencio, estaba la persona que cambiaría todo. «¿Estás listo?», susurró Rosa. Asentí. Toqué el timbre. Hubo voces adentro, pasos acercándose. La puerta se abrió. Armando estaba ahí. Llevaba un suéter navideño, sostenía una copa de vino.
Su rostro mostraba esa sonrisa relajada de alguien que está pasando una tarde perfecta. Cuando me vio, la sonrisa se congeló. «Papá». Su voz era mitad sorpresa, mitad molestia. ¿Qué haces aquí? «Vine a pasar la Navidad con mi hijo», dije con calma. Detrás de él apareció Fernanda. Su expresión cambió inmediatamente al verme, de placentera a tensa en un segundo. «Don Silvio», dijo con esa voz controlada que usaba. «No sabíamos que venías. Armando te envió un mensaje». Lo leí. Decidí venir de todos modos. Armando me miró con incomodidad. «Papá, te dijimos que teníamos planes. Esto es incómodo». «¿Incómodo?», repetí. «¿Es incómodo que un padre visite a su hijo en Navidad?». Detrás de Armando vi a otras personas. Los papás de Fernanda, supuse. Una pareja elegante de unos 60 años, observando la escena con curiosidad. «No es eso», balbuceó Armando. «Es solo que ya tenemos la cena planeada, los lugares en la mesa». «No te preocupes», dije. «No me voy a quedar a cenar». Vi un destello de alivio en sus ojos, y eso me dolió más que cualquier cosa. «Solo vine a traerte algo, y a que conozcas a alguien». Fue entonces cuando di un paso al lado. Rosa apareció en su campo de visión. Armando parpadeó, sorprendido. «¿Tía Rosa?» «Hola, Armando», dijo ella con voz firme. Pero entonces hice la señal, y la persona que había estado esperando detrás de nosotros dio un paso adelante. Armando miró más allá de Rosa, y cuando vio quién era, toda la sangre se le fue del rostro. Su copa de vino se resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo, esparciéndose en pedazos de cristal y manchas rojas sobre el piso inmaculado. «No», susurró. «No puede ser». Fernanda se asomó para ver qué había causado esa reacción. Cuando lo vio, su expresión perfectamente compuesta se desmoronó por completo. «Dios mío», murmuró. La persona que estaba detrás de mí dio otro paso adelante, entrando completamente en la luz del porche. Y con una voz que Armando no había escuchado en más de 10 años, esa persona habló: «Hola, hermano». Esas dos palabras quedaron suspendidas en el aire frío de la noche navideña. Armando se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro pasó del shock a la confusión, de la confusión a algo que parecía terror. Esto no está pasando», murmuró. La persona que estaba junto a mí dio otro paso adelante, entrando completamente en la luz. Era un hombre de unos 38 años, de complexión delgada, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos que eran idénticos a los de Armando. Los mismos ojos de Carmela. «¿Me vas a dejar parado aquí afuera?», preguntó con una sonrisa triste. «Hace frío, Armando». Fernanda finalmente encontró su voz. «¿Quién es usted?». El hombre la miró directamente. «Mi nombre es Daniel Lozano. Soy el hermano mayor de Armando». El silencio que siguió fue ensordecedor. Detrás de Armando, los papás de Fernanda se habían levantado de sus asientos. La madre de Fernanda, una mujer elegante con joyas caras, preguntó: «Armando, ¿qué está pasando?». Pero Armando no podía hablar. Estaba paralizado, mirando a Daniel como si fuera un fantasma, porque para él, Daniel era un fantasma. «Déjame explicarte algo que Armando nunca te contó. Algo que yo había guardado como secreto durante décadas, respetando la decisión de Carmela. Daniel nació cuando Carmela tenía apenas 19 años. Yo la conocí 2 años después. Cuando nos hicimos novios, ella me contó la verdad. Había tenido un hijo con su novio de la preparatoria, un muchacho que desapareció en cuanto supo del embarazo. Carmela venía de una familia muy religiosa. Sus padres la obligaron a dar al bebé en adopción. Ella lloró durante meses. Me dijo que había sido la decisión más dolorosa de su vida, pero en ese momento no tenía opciones. Era 1987, tenía 19 años, sin dinero, sin apoyo. Cuando me lo contó, la abracé y le dije: «El pasado es el pasado. Si algún día quieres buscar a tu hijo, te voy a apoyar». Nos casamos 1 año después. Armando nació 3 años más tarde. Durante años, Carmela guardó ese dolor en secreto.
A veces la encontraba llorando en las noches, mirando al vacío. ¿Estás pensando en él?, le preguntaba. Ella asentía. Me pregunto cómo estará, si será feliz, si tendrá una buena vida. Le sugerí buscarlo varias veces, pero ella tenía miedo. ¿Y si no quiere saber nada de mí? ¿Y si lo arruino? Él tiene una familia, una vida. No tengo derecho a irrumpir. Entonces, hace 12 años, sucedió algo. Daniel nos encontró. Tenía 26 años. Había crecido con una familia adoptiva amorosa en Monterrey. Buenos padres, buena educación. Pero siempre supo que era adoptado, y cuando cumplió 25, decidió buscar a su madre biológica. El día que tocó nuestra puerta, Carmela se desmayó, literalmente. Cayó al suelo. Tuvimos que llamar una ambulancia, pero cuando se recuperó y pudo mirarlo bien, lloró durante horas abrazándolo. Perdóname, le decía una y otra vez. Perdóname por abandonarte. Daniel, con una madurez increíble, le respondió. No me abandonaste, me diste una oportunidad de vida y tuve padres maravillosos. Solo quería conocerte, saber de dónde vengo. Durante esas semanas conocimos a Daniel. Era arquitecto, trabajaba en una firma en Monterrey. Era amable, inteligente, sensible y se parecía tanto a Carmela que dolía mirarlo. Armando, que entonces tenía 18 años y estaba en su primer año de universidad, reaccionó mal, no con violencia, pero con rechazo. ¿Cómo pudieron ocultarme esto?, nos gritó. ¿Tengo un hermano y nadie me lo dijo? Carmela intentó explicarle. Hijo, fue antes de que tú nacieras. Era mi pasado. No queríamos confundirte. Pero es mi hermano. Tenía derecho a saberlo. Daniel intentó acercarse. Armando, entiendo que esto sea un shock. No me hables. Tú no eres mi hermano. Mi hermano soy yo, el único hijo de esta familia. Fue doloroso. Carmela lloró durante días. Intentamos que Armando entendiera, que aceptara a Daniel, pero él se cerró completamente. No quiero saber nada de él, declaró. Para mí no existe. Daniel, con el corazón roto pero con dignidad, se despidió. No quiero causar problemas en la familia. Tal vez algún día Armando cambie de opinión. Si lo hace, aquí está mi número. Se fue a Monterrey. Seguía en contacto con Carmela y conmigo por teléfono. Ella viajó a visitarlo 2 veces al año. Yo fui con ella algunas veces. Conocimos a sus padres adoptivos, gente maravillosa que nunca nos guardó rencor por querer conocer a Daniel. Pero Armando nunca supo de esas visitas. Le pedimos a Daniel que mantuviera distancia. Cuando esté listo, le decía Carmela, cuando madure vamos a volver a intentarlo. Entonces Carmela enfermó. En sus últimos días, Carmela me hizo prometer algo. Silvio, me dijo con su voz ya débil, conectada a las máquinas del hospital, prométeme que vas a cuidar a ambos, a Armando y a Daniel. Son mis hijos, los dos. Te lo prometo. Y prométeme que algún día van a reconciliarse, que van a ser hermanos de verdad. Haré todo lo que pueda. Daniel vino al funeral. Se quedó al fondo sin acercarse. Armando lo vio, pero no dijo nada. Ni siquiera lo saludó. Y ahora, después de todos estos años, Daniel estaba parado en la puerta de la casa de Armando. Rosa había sido quien lo contactó, quien le contó lo que estaba pasando, quien le pidió que viniera. Tu padre te necesita, le había dicho, y tu hermano necesita despertar. Daniel, sin dudarlo, había tomado un vuelo de Monterrey a Guadalajara. Armando finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco. Lárgate. Armando, empecé. No, gritó, y ahora había lágrimas en sus ojos. No tienes derecho, no tienen derecho a hacer esto. ¿Cómo te atreves a traerlo aquí, hoy, en Navidad, frente a la familia de Fernanda? La familia de Fernanda, dije con calma, pero no tu propia familia, ¿verdad? Porque yo no merezco estar aquí, tu propio padre. Eso es diferente. ¿Por qué? ¿Porque no encajo en tu nueva vida? ¿Porque me avergüenzo de presentar? Daniel es tu hermano, Armando, tu sangre, tanto como yo. Fernanda intervino, su voz fría. Don Silvio, esto es inapropiado. Están arruinando nuestra noche. Daniel habló, interrumpiéndola con firmeza pero sin agresión. Señora, con todo respeto, yo no vine a arruinar nada. Vine porque mi padre, señaló hacia mí, me pidió apoyo.
y porque mi hermano, aunque él no quiera aceptarlo, necesita escuchar algunas verdades. Armando retrocedió temblando. Tú no eres mi hermano, nunca lo has sido. Daniel asintió lentamente, con tristeza en los ojos. Tienes razón, nunca me diste la oportunidad de serlo, pero eso no cambia la realidad. Compartimos a la misma madre, una mujer que nos amó a ambos, y que estaría destrozada si viera en qué te has convertido. Las palabras de Daniel cayeron como bombas sobre Armando. No te atrevas a hablar de mi madre, gritó Armando, las lágrimas corriendo libremente ahora por sus mejillas. Tú no sabes nada de ella. Sé más de lo que crees, respondió Daniel con voz calmada pero firme. Hablé con ella muchas veces, antes de que muriera. Armando se quedó helado. ¿Qué? Mamá me visitó. Varias veces en Monterrey, papá también. Daniel me miró con gratitud. Ellos nunca me abandonaron después de que yo aparecí. Tú fuiste quien me rechazó. ¡Mentira! La voz de Armando se quebró. Saqué mi teléfono. Con manos temblorosas, busqué en la galería de fotos. Encontré lo que buscaba y le mostré la pantalla a Armando. Era una foto de hace 4 años. Carmela, yo y Daniel en un restaurante en Monterrey. Carmela estaba en medio, abrazándonos a ambos. Su sonrisa era radiante, a pesar de que ya estaba enferma, aunque Armando no lo sabía en ese momento. Esta foto fue tomada 6 meses antes de que le diagnosticaran el cáncer, dije. Fuimos a visitar a Daniel. Tu madre quería verlo. Quería estar con su otro hijo. Armando miraba la foto como si fuera una puñalada. No, no puede ser. Hay más, continué, deslizando las fotos, una tras otra. Carmela y Daniel en un parque. Carmela y Daniel en su casa en Monterrey. Carmela abrazando a los padres adoptivos de Daniel. Ella nunca dejó de amarlo, dije suavemente, y nunca dejó de rezar porque ustedes dos se reconciliaran. Fernanda intentó recuperar el control de la situación. Esto es manipulación emocional. Don Silvio, lo que está haciendo es... ¿Qué estoy haciendo? Interrumpí, y por primera vez mi voz subió de volumen. ¿Mostrarle a mi hijo la verdad? ¿Recordarle quién es y de dónde viene? Me volteé hacia los padres de Fernanda, que seguían observando todo con expresiones incómodas. Disculpen la interrupción, les dije. Sé que esto no es apropiado, pero necesitaba que mi hijo entendiera algo antes de que fuera demasiado tarde. El padre de Fernanda, un hombre distinguido de cabello gris, habló por primera vez. ¿Demasiado tarde para qué? Para que recordara que la familia no se puede borrar, no se puede reescribir porque sea conveniente. Miré directamente a Armando. Hijo, hace 5 años, cuando tu madre estaba muriendo, ella me hizo prometer 3 cosas. Primera, que cuidara de ti siempre. Segunda, que mantuviera contacto con Daniel. Y tercera, que algún día ustedes dos se reconciliaran. Armando negaba con la cabeza. Las lágrimas no paraban. He cumplido las primeras 2, continué. Pero tú me has hecho imposible cumplir la tercera. Y no solo eso, me has alejado. Me has hecho sentir como si yo no valiera nada. Como si todos esos años que trabajé para darte una educación, para darte oportunidades, no significaran nada. Papá. Su voz era apenas un susurro. Ese mensaje que me enviaste. Saqué mi teléfono y leí en voz alta. No te preocupes por nosotros. Disfruta tu día tranquilo en casa. ¿Sabes qué escuché cuando leí eso? Escuché, ya no te necesitamos, ya no eres parte de esta familia. No fue así, protestó Armando. Entonces, ¿cómo fue? Mi voz se quebró. Explícamelo, hijo. Explícame por qué ya no soy suficientemente bueno para ti. Explícame por qué mi comida ya no es lo suficientemente elegante. ¿Por qué mi casa ya no es lo suficientemente moderna? ¿Por qué yo ya no soy lo suficientemente presentable? Fernanda dio un paso adelante. Don Silvio, está sacando las cosas de contexto. ¡Cállate! La voz vino de Daniel, y fue tan inesperada que todos se sobresaltaron. Con todo respeto, señora, pero esto es entre mi padre y mi hermano, y usted ha sido una parte grande del problema. Fernanda palideció. ¿Disculpa? Daniel la miró directamente. Desde que entraste a esta familia,
Has alejado a Armando de su padre. Lo has hecho sentir avergonzado de sus raíces. ¿De dónde viene? Mi tía Rosa me contó todo. Las indirectas, los comentarios, la forma en que tratas a mi padre como si fuera un mueble viejo. Eso no es cierto. Fernanda miró a Armando buscando apoyo. Armando, di algo. Pero Armando estaba mirando al suelo, incapaz de hablar. Yo no sé qué tipo de persona eres, continuó Daniel, pero sé esto. Una familia que vale la pena no te hace escoger, no te hace avergonzarte de dónde vienes. Si realmente amaras a Armando, amarías también su historia. Y su historia incluye a este hombre, señaló hacia mí. Un hombre que sacrificó su salud, su juventud, su vida entera para darle un futuro a su hijo. Rosa intervino, su voz llena de emoción. Silvio trabajó 2 turnos durante 4 años para pagar tu universidad, Armando. Llegaba a casa a las 2 de la madrugada. Sus rodillas están destrozadas, su espalda está arruinada. Todo por ti. Yo lo sé, murmuró Armando. ¿Lo sabes?, pregunté. Entonces, ¿por qué actúas como si lo hubieras olvidado? El silencio que siguió fue interrumpido por una voz que nadie esperaba. La madre de Fernanda habló. Fernanda, ¿es verdad lo que están diciendo? Fernanda se volteó hacia su madre, su compostura finalmente desmoronándose. Mamá, yo solo quería que Armando pudiera integrarse mejor en nuestro círculo social. Su padre es muy diferente a nosotros. Diferente, repetí la palabra con amargura. Soy diferente porque no tengo dinero, porque trabajé con mis manos, porque no hablo inglés, porque uso ropa sencilla. Miré a Armando directamente a los ojos. Hijo, si eso te avergüenza, entonces he fallado como padre, porque no te enseñé lo que realmente importa. Armando finalmente explotó. No es eso. No me avergüenzas. Es solo ¿qué, hijo? Dime. Que cada vez que te veo me siento culpable, gritó, y las palabras salieron como un torrente. Culpable porque tengo esta vida y tú sigues en esa casa vieja. Culpable porque gano en un mes lo que tú ganabas en un año. Culpable porque me casé con alguien de dinero mientras tú comes solo todas las noches. Y esa culpa me duele tanto que es más fácil no verte. Es más fácil alejarte que enfrentar lo que significa todo lo que hiciste por mí. El silencio que siguió fue absoluto. Armando se derrumbó, cayendo de rodillas, sollozando. Y en ese momento, todo cambió. Me arrodillé junto a mi hijo. Mis rodillas protestaron, esas rodillas destrozadas por años de trabajo. Pero no me importó. Puse mis manos sobre sus hombros temblorosos. Armando, dije suavemente, mírame. Él levantó el rostro. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de un dolor que había estado guardando durante años. Nunca fue tu responsabilidad compensarme por lo... Yo no trabajé esos turnos dobles esperando que me devolvieras algo. Lo hice porque eres mi hijo, porque te amo, porque eso es lo que hacen los padres. Pero yo te abandoné, sollozó. No me abandonaste, te perdiste. Hay una diferencia. Daniel se acercó y también se arrodilló junto a nosotros. Y yo también me perdí una vez, dijo. Por años pensé que había algo malo en mí, hasta que encontré a mamá y entendí la verdad. Las personas cometen errores por miedo, por dolor, pero eso no significa que no puedan encontrar el camino de regreso. Armando miró a Daniel. Realmente lo miró por primera vez en todos estos años. ¿Puedes perdonarme por cómo te traté? Daniel sonrió con lágrimas en los ojos. Ya lo hice. Hace años. Solo estaba esperando a que tú estuvieras listo. Los tres nos abrazamos ahí, arrodillados en el umbral de esa casa moderna, mientras la noche navideña se extendía alrededor de nosotros. Después de un largo momento, nos levantamos. Armando se volteó hacia Fernanda, quien estaba pálida con los brazos cruzados. Fernanda, dijo Armando con voz firme, necesitamos hablar, seriamente, sobre muchas cosas. Ella asintió, sin palabras por una vez. Armando miró a sus suegros. Señor Pinedo, señora Pinedo, les pido disculpas, pero mi padre tiene razón. He estado tratando de ser alguien que no soy.
El señor Pinedo se acercó y puso una mano en el hombro de Armando. «Joven», dijo con voz grave pero amable, «yo también vengo de una familia humilde. Mi padre era mecánico. Sé lo que es querer olvidar de dónde vienes porque duele. Pero negar tus raíces es negar quién eres», miró hacia mí. «Su padre parece ser un buen hombre, de los que ya no quedan muchos. Lo que sucedió después fue algo que nunca olvidaré». «Papá, Daniel, tía Rosa», dijo Armando, «por favor, quédense. Vamos a cenar juntos, como familia». Fernanda abrió la boca para protestar, pero su madre la detuvo con una mirada. Y así, en una de las noches más extrañas y hermosas de mi vida, nos sentamos todos a cenar. La cena elegante fue complementada con los tamales que Rosa había traído. Durante la cena hablamos. Daniel contó historias de su vida. Yo compartí recuerdos de Carmela. Armando lloró varias veces, pero eran lágrimas de sanación. En un momento Armando fue a su habitación y regresó con una foto, la misma de él en mis hombros cuando tenía 5 años. «Guardé esto», dijo. «Siempre estuvo en mi buró. Todos los días me recordaba quién era antes de perderme». La colocó en el centro de la mesa. Cerca de las 11, cuando estábamos tomando café, Armando y Fernanda desaparecieron unos minutos. Cuando regresaron, ambos tenían expresiones serias pero esperanzadas. «Papá», dijo Armando, «hay algo que no te hemos dicho». Mi corazón empezó a latir más rápido. Fernanda habló, su voz más suave de lo que le había escuchado nunca. «Don Silvio, estoy embarazada, de 3 meses». El mundo se detuvo. «Voy a ser abuelo», susurré. Armando asintió, con lágrimas frescas. «Y ese bebé va a conocer a su abuelo. Va a crecer escuchando historias sobre ti. Va a saber de dónde viene. Te lo prometo». Me levanté y abracé a mi hijo con toda la fuerza que me quedaba. «Y también va a conocer a su tío Daniel», agregó Armando, mirando a su hermano. Daniel se limpió los ojos. Nada me haría más feliz. Esa noche, cuando nos despedimos cerca de la medianoche, Armando me abrazó en la puerta. «Papá», me susurró, «gracias por no rendirte conmigo, gracias por venir, gracias por recordarme quién soy». «Siempre voy a estar aquí, hijo, siempre». Han pasado 3 semanas desde esa Navidad. Armando me llama todos los días. Vino a visitarme el fin de semana pasado. Daniel viajó desde Monterrey 2 veces. Los 3 estamos planeando un viaje juntos para recuperar el tiempo perdido. Fernanda está cambiando. Lentamente. Está viendo a un terapeuta con Armando. Para ser mejores padres, me explicó mi hijo. Anoche mi teléfono sonó. Era un mensaje de Armando con una ecografía. Mi futuro nieto, o nieta. Y debajo un mensaje. «Papá, si es niño, quiero llamarlo Silvio, como tú. ¿Te parece bien?» Lloré, pero esta vez fueron lágrimas de felicidad. Respondí, «Me parece perfecto, hijo, perfecto. A veces la gente se pierde, a veces las familias se rompen, pero también a veces el amor es más fuerte que el orgullo, y a veces todo lo que se necesita es el valor de tocar una puerta, aunque no sepas qué encontrarás del otro lado». Yo toqué esa puerta, y no estaba solo, y eso hizo toda la diferencia. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario. Cuéntame, ¿has tenido que reconstruir alguna relación familiar? ¿Hay alguien a quien necesites llamar hoy? Recuerda suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias reales que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Nos vemos en la próxima historia.